Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, a la clase pendiente que teníamos sobre la Universidad Moderna. Vamos a comenzar con el trabajo de nuestra famosa clase pendiente. Y aquí estamos. Bien, la Universidad Argentina y la Universidad Moderna. Acá nosotros vamos a abordar fundamentalmente una etapa en el siglo XX de la universidad, centrando la mirada en nuestro país, si bien hay muchos de estos elementos que los vamos a ver que son recurrentes a nivel internacional, fundamentalmente en Latinoamérica y en Europa, distanciándose un poco de la situación de Estados Unidos. El eje que va a atravesar esta problemática es el pasaje de la universidad de élite a la universidad de masas. En esta clase lo que vamos a analizar es la problemática de la universidad en el siglo XX-XXI, como lo estaba diciendo recién. Vamos a ver algunos elementos que ya han sido trabajados durante las clases de esta materia, como por ejemplo lo que refiere a la reforma del 18, los modelos universidades y la universidad colonial, la universidad latinoamericana. Vamos a posicionarnos en las transformaciones sociales y políticas que dan cuenta de este periodo, y vamos a tratar de responder la pregunta: ¿qué modelo de universidad estamos habitando en este momento? Para ello vamos a delimitar tres ejes que van a abordar a la universidad moderna trazando sus alcances. El primero, vamos a delimitar el periodo de tiempo en el cual vamos a trabajar. Colocamos como inicio a 1945 hasta la actualidad, y podríamos pensarlo en términos conceptuales desde la emergencia de los estados benefactores hasta la expansión de la escuela secundaria, podríamos decir hasta la obligatoriedad de la escuela secundaria, que la podemos marcar con el año de la sanción de la Ley Nacional de Educación en el año 2000, a finales del 2006. Fue creo el 30 de diciembre del 2006. Acá la expansión de la escuela secundaria tiene un periodo que va de paralelo a la expansión de la universidad, que lo vamos a ver en el encuentro de hoy, pero vamos a marcar este punto, el año 2006, donde se sanciona esta ley, y hablamos del proceso de obligatoriedad. Las dimensiones que configuran el análisis de los alcances de la universidad moderna tiene que ver con la ampliación de la matrícula, la apertura de la investigación en las ciencias sociales, la consolidación de los espacios de participación estudiantil. Esto con ampliación de la matrícula, lo que vamos a ver en el encuentro de hoy, que tiene que ver, por eso recién les decía, la expansión de la escuela secundaria se relaciona con la expansión de la universidad moderna. Con la ampliación de la matrícula quiere decir con mayor ingreso en la universidad de estudiantes. También, a partir de la década del 60, empiezan a crearse fundamentalmente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba carreras del campo de las humanidades, pero fundamentalmente de las ciencias sociales, antropología y sociología, que va a llevar a un desarrollo profundo de la investigación en el campo de las ciencias sociales y de las humanas. Esto va a traer consigo grandes avances en torno al desarrollo de políticas públicas, el abordaje de la trama socioeconómica de nuestro país, y también cabe destacar que el crecimiento de las investigaciones en torno a la psicología. Argentina es considerada uno de los países con mayor desarrollo en psicoanálisis, y tiene que ver con su origen en este periodo que estamos marcando, fundamentalmente del 50 al 60, que fue denominado también la época de oro de la universidad. El tercer eje de esta dimensión es la consolidación de los espacios de participación estudiantil. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella participación estudiantil emergente y disruptiva que generó la reforma del 18, aquel movimiento estudiantil que llevó a la universidad a establecer un régimen de concursos docentes, eliminando las cátedras hereditarias, estableciendo un vínculo entre la universidad con la comunidad, proponiendo una extensión de la universidad hacia la comunidad, la solicitud de la apertura de la universidad hacia la ciencia, es decir, aquella reforma
que instaura la función social de la universidad, a partir de la profunda participación estudiantil, va a tener su correlato en este periodo de tiempo, donde la participación de los estudiantes conformando el gobierno de la universidad a partir de distintos espacios políticos, pero también la participación estudiantil en actividades de extensión, campamentos de trabajo, residencias, prácticas en la comunidad, va a tener una gran efervescencia. Recordemos aquí que en este periodo de tiempo, del 45 en adelante, la participación política en nuestro país se amplía, atravesada por múltiples variables. Tomamos una, por ejemplo, en la reforma en 1968 con el Mayo francés, también en la década del 60 con la tercera ola feminista, también el gran movimiento cultural que devino luego de la guerra de Vietnam, que se llamó el movimiento hippie, o que devino en sus expresiones dentro del arte, como el happening, por ejemplo. Y la gran discusión de este periodo de tiempo, frente a grandes transformaciones socioculturales, era el rol del intelectual. ¿Cuál era el lugar que al intelectual le correspondía en esta sociedad en transformación? Y el sujeto protagónico de esta discusión es el estudiante universitario. Múltiples anécdotas hay para contar en este periodo sobre cómo se planteaban los espacios de aprendizaje en este momento, de aulas abiertas con estudiantes discutiendo junto con el docente la propuesta pedagógica, horas y horas de cursada, que no únicamente eran en el aula, sino que se extendían sobre los pasillos, sobre los cafés, ¿no? Era otra universidad, otra lógica de trabajo, pero teniendo en el centro de la escena a la función social de la universidad, la investigación, la docencia y la extensión, y en ello dialogando el estudiante. Y el tercer eje que vamos a tener en cuenta en estos alcances de la universidad moderna tiene que ver con el pasaje de la universidad de élite a la universidad como bien social. Vamos a ver, y acá siguiendo a Martin Trow, que es un intelectual de Estados Unidos, que justamente analiza el pasaje, la transformación de la universidad, vemos cómo la universidad de comienzos de esta modernidad, que se presentaba para unos pocos, con un esquema pedagógico construido para la élite, pasa a considerarse ya en este periodo, en este momento, y hablo en la actualidad, a la universidad como un bien social, un derecho de la ciudadanía y un bien que el Estado debe resguardar. Entonces vamos a ver que este giro va a traer consigo múltiples transformaciones dentro del sistema universitario. Entonces, recapitulando esta caracterización, establecemos tres ejes: el Estado benefactor, la ampliación de la matrícula y del pasaje de la universidad de élite a la universidad de masas. Con Estado benefactor, entonces, identificamos el año 1945, año en que en nuestro país asume el poder Juan Domingo Perón. Lo tomamos a este año como un hito para poder marcar las políticas de derecho que implementó el peronismo y que son el colorario del Estado benefactor, pero es importante señalar que el Estado benefactor empieza a construirse en nuestro país durante el gobierno de Frondizi. Luego de la gran crisis económica, la crisis del 30, los países del mundo empiezan a poner en juego distintas estrategias para poder sostenerse económicamente, y algunos se cierran, como es el caso de Estados Unidos con la New Deal, que es después de la crisis del 30, que se da en Estados Unidos y que tiene su correlato en todo el mundo. Estados Unidos se cierra, digamos, produce para sí, corta la importación, y otros países, como los países de Europa, y en este caso importando el modelo Latinoamérica, se abren generando políticas de derecho. El Estado benefactor implica que el Estado se asume como responsabilidad el dar cuenta de los derechos de la ciudadanía. Y los principales derechos que se va a hacer cargo de este Estado tienen que ver con el seguro de vida. Acá vamos a citar a un autor de la cuestión social que se llama Pierre Rosanvallon, que sostiene que el primer eje, que inclusive se empieza a discutir con el advenimiento de la modernidad,
es el resguardo de la fuente de trabajo del trabajador. Entonces se propone un seguro de vida, y el primer seguro de vida que se aborda es la jubilación. Dice, bueno, el Estado debe garantizar que el sujeto tiene derecho a trabajar hasta un momento de su vida, y luego de ese momento el Estado debe hacerse cargo de su retiro. Y ahí surge la jubilación como un seguro al trabajo. El seguro de vida tiene que ver con este seguro de que si me pasa algo, el Estado responde con un estipendio de dinero. El segundo derecho que reconoce el Estado tiene que ver con la salud. Recordemos que hasta antes del siglo XX, la salud en casi todo el mundo, especialmente en nuestro país, estaba a cargo de los conventos, y eran las hermanas, las monjas, las que cuidaban en un hospicio a los moribundos. Entonces, ir a un hospital no era enfrentar eh, una práctica preventiva de la salud o paliativa, sino un espacio de espera hacia la muerte. Eso va a cambiar a principios del siglo XX con una fuerte corriente que se llamó higienismo, que trabajó sobre la prevención de las enfermedades como la gripe, la malaria, la fiebre y demás, a partir de la implementación de estrategias de higiene, lavado de manos, uña, pelo corto, cuello, dientes, boca. A partir de esta implementación de estas estrategias preventivas, el Estado se hacía cargo de la salud de sus ciudadanos. El otro derecho que el Estado benefactor va a asumir tiene que ver con la educación, y acá es uno de los puntos que se destaca dentro de la presentación que hoy nos compete. Que el Estado reconozca la educación como un derecho implica que debe crear escuelas para que eso suceda, formar a los docentes y establecer un régimen curricular que dé cuenta de lo que ese sujeto o esa ciudadanía tiene como derecho saber. Para la construcción de escuelas, este posicionamiento de la educación como un bien y como un derecho va a empezar a emerger con la ley 1420 a finales del siglo XIX, principio que tiene que ver con la propuesta sarmientina, pero que va a ir asumiendo estatus de bien social con la emergencia del Estado benefactor. Para ello, se va a implementar un sistema educativo nacional administrado centralmente por el Estado central, no el Estado del Gobierno Nacional. Va a definir una currícula orientada a un sujeto que debe adquirir en la primaria todo lo que necesita para poder desempeñarse en su vida diaria. Y el Estado va a garantizar entonces esa educación. La escuela secundaria, como derecho y que se asume como derecho a partir de la obligatoriedad de tener que hacerla, porque esto es así. Todos tienen derecho a ir a la escuela, pero para que vos vayas a la escuela, el Estado lo asume como obligatoria, y para eso debe, justamente, nuevamente, como sucedió con el origen del sistema educativo en la Argentina, generar las condiciones para que eso suceda. Construir escuelas, formar maestros, establecer una currícula específica. Pero la escuela secundaria no es obligatoria en nuestro país, sino hasta, como dije recién, el 2006. O sea, fíjense, pasó casi 100 años, un poco más de 100 años de la obligatoriedad de la escuela primaria para que la escuela secundaria sea obligatoria. Es obligatorio, por lo tanto, todos los chicos tienen que ir sí o sí. Si no van, los padres pueden recibir algún tipo de acción penal por no cumplir con el derecho del joven de estudiar en la escuela. Y es obligatoria, y el Estado debe hacerse cargo de que todas las condiciones estén dadas para que el estudiante pueda asistir. El último derecho tiene que ver con el derecho a la vivienda. Esto tiene su fuerte emergencia durante el gobierno peronista, donde se empiezan a implementar a nuestro país los planes de vivienda social administrados por el Estado.
Entonces el Estado benefactor, repito, es aquel que reconoce el derecho de la ciudadanía y se lo garantiza. ¿Y qué derecho es el que reconoce? En principio, el de la salud, el de la educación, el de la vivienda y del trabajo. Después vamos a ver que con el paso de los años en nuestro país el Estado benefactor empieza su declive, va a emerger un modelo neoliberal, especialmente en la década del 70 y el 90, el 70 con la dictadura militar, el 90 con el gobierno de Menem y con el gobierno de la Alianza. Va a tener un resurgimiento el enfoque de derecho o garantista a partir de una mirada del Estado en cuanto garante del derecho. No va a ser ya el Estado benefactor clásico, pero sí va a tener un rol fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía. Ahora dijimos recién que la otra dimensión que caracteriza a la universidad moderna tiene que ver con la ampliación de la matrícula. Fíjense ustedes que sí, nosotros tenemos que el Estado garantiza el acceso a la educación de la primaria, donde es obligatoria, todos tienen la obligación de ir a la primaria, ir a la secundaria viene de suyo, es decir, aumenta la matrícula de la escuela secundaria, se expande la escuela secundaria en este periodo de tiempo, que estamos hablando alrededor de la década del 50, una escuela secundaria con distintos modelos de formación, humanistas, bachiller comercial, técnico, también existen las escuelas profesionales de mujeres, había escuelas de varones y escuelas de mujeres, pero solo algunas escuelas formaban para el ingreso a la universidad. Las que se destacan en la Argentina son el Montserrat, la Escuela Manuel Belgrano y la Escuela Joaquín B. González y el Nacional de Buenos Aires. Son escuelas que los estudiantes que asistían allí se formaban para estudiar en la universidad. Eso no significaba que los que estudiaban en otra escuela no ingresaban a la universidad. Lo que significa es que estas escuelas brindaban las estrategias precisas que se consideraban eran necesarias para entrar a la universidad. Lo que vemos ahora que es una ampliación de la base de matrícula, de ingreso al sistema educativo, que va a llevar que se amplíe la escuela secundaria tanto en años como en matrícula, ahora voy a explicar lo de los años, y que la universidad, y que la escuela secundaria ya no solo va a formar para la universidad, sino para el trabajo. ¿Qué quiere decir ampliación de la escuela secundaria en años? Que los que ingresan a la escuela secundaria son personas que ya no tenían 20 años, sino eran sujetos de 12, 13 años, porque se arma el sistema de primaria, secundaria, universidad de manera sucedánea, ¿no? Termina la primaria, ingreso a la secundaria. Baja el rango de edad y aumenta la matrícula que ingresa sobre el nivel. ¿Y qué quiere decir? Bueno, esto que se recién, la escuela secundaria ya no solo forma para la universidad, quiere decir que ya no es el único lugar donde es posible ir, sino que pueden formar para el trabajo, y acá se destacan, por ejemplo, las universidades obreras o la Universidad Tecnológica Nacional, que formaba para el desarrollo profesional en el ámbito de las ingenierías. La tercera elemento para tomar en cuenta lo que estamos trabajando hoy, que crece el número de estudiantes, esto que en consecuencia, digamos, la educación se reconoce con enfoque de derecho, aumenta la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad, ampliación social o apertura de públicos, como dice Flavia Terigi fundamentalmente, dice ampliación de la cobertura de la educación, es decir, más sujetos que provenientes de otros sectores sociales que no eran los tradicionales, ingresan a la universidad, y digo con los tradicionales son los chicos y chicas, fundamentalmente chicos, que fueron a las escuelas preuniversitarias, provenientes de sectores medios, trabajadores, más que medio clase alta, que ingresan a la universidad. Esta posibilidad de ampliar el público que ingresa a la universidad va a favorecer la emergencia de un nuevo sujeto que aprende con múltiples desafíos que antes no tenía.
Ahora, esta ampliación social del ingreso va a traer algunas cuestiones que vamos a observar más adelante. De la obligación al desafío del estudio, otro de los puntos que marcamos del pasaje de la universidad de élite, la universidad de masas, que implica que tenía que estudiar porque estaba obligado a ir a la escuela me obliga a estudiar tantas cosas porque tenía un régimen de exámenes, estoy hablando de antes de la ley del 2006, un régimen de exámenes con pruebas, regímenes de correlatividades muy estrictos, que me obligaban a estudiar si yo quería promover la secundaria. Ahora nosotros vemos en este pasaje de la Universidad de Masas a la Universidad de Masas que el desafío es estudiar. Asistimos a la emergencia de un sujeto que no tuvo que estudiar en la secundaria, no estaba obligado a hacerlo para poder promover, con asistir a clase, hacer los trabajos en clase muchas veces alcanza, y llega a un nivel superior como este de la universidad, donde requiere una dinámica de estudio específica y diferente, y que va a llevar a un replanteo de las trayectorias de aprendizaje del estudiantado, a tal punto que se puede considerar que este pasaje de la obligación al desafío del estudio va a marcar un fuerte desgranamiento de la matrícula. Porque no es que no quieran estudiar en la universidad, sino que el estudiantado se enfrenta a una situación de no contar con los saberes, competencias, habilidades propias que requiere ese nivel para conformarse, para que se pueda conformar el oficio de estudiante. Y esto va a traer en consecuencia también la extensión de la promoción. Esto quiere decir que ya el estudiante no va llevando el año de acuerdo, lo marca su plan de estudio, sino que va cursando algunas de primero, algunas de segundo, algunas de tercero, y eso va a llevar a una extensión de años de promoción que va más allá del propuesto por la carrera. Es decir, si la carrera universitaria duraba 4 años, con esta lógica de cursada, de extensión de la promoción, vamos a encontrar estudiantes que egresan en la franja entre 10 y 15 años. Es un dato esto que les estoy dando del año pasado. Martin Trout nos va a proponer entonces pensar lo siguiente. Nos va a invitar a pensar en términos de desafíos. Dice. En toda sociedad avanzada, los problemas de la educación superior son problemas asociados al crecimiento. El crecimiento plantea una variedad de para los sistemas educativos que lo experimentan y para las sociedades que lo apoyan. El crecimiento en estos problemas incide en su financiación, en su gobierno de administración, en el ingreso y selección de estudiantes, en su currículum, formas de instrucción, en su contratación, en formación y socialización del personal, en el establecimiento y mantenimiento de normas, en la forma de los exámenes y la naturaleza de las calificaciones, en la organización de los tiempos para el estudio y el trabajo estudiantado, en la motivación y moral, en la relación de la investigación con la docencia y en la relación de la educación superior con el sistema de educación secundaria, por un lado, y en la educación de adultos por el otro. El crecimiento tiene su impacto sobre toda forma de actividad y manifestación de la educación superior. Entonces, este crecimiento, esta expansión de la matrícula va a marcar, como veníamos viendo recién, fuertes desafíos en el plano en el plano administrativo, educativo, convivencial, moral, del estudiantado, la docencia y los gestores. Entonces, los aspectos de crecimiento van a marcar que frente a la tasa de crecimiento, dificultades en el gobierno, la administración y la docencia, en la edad de los ingresantes, desafío en la construcción del oficio estudiantil, en el tamaño de las instituciones, lo que refiere a los espacios físicos y tecnológicos. Veamos sobre lo primero. Ejemplo, la carrera de enfermería de la Unidad Académica San Julián, algo que no sucede en trabajo social, pero sí en enfermería, porque es una carrera que ha explotado su matrícula en los últimos años, especialmente en el periodo del COVID, y que ha traído dificultades fundamentalmente a la administración,
cómo el tema de la carga en el sui guaraní, el tema de atender los requerimientos y preguntas del estudiantado, el tema de la organización de las estrategias para la enseñanza. Tenemos pocos docentes para muchos alumnos. Ejemplo de una materia que doy allí, Sociología 1, tenemos 480 alumnos en un lugar y somos tan solo 2 docentes. Imagínense cómo se pueden corregir los trabajos de 480 alumnos. Solo 2 docentes. El tiempo que te lleva. Y además, ¿quién aprende en un aula de 480 con esa cantidad de gente sentada allí? Un problema edilicio que generó, vinculado a la administración, por ejemplo, en esto que podemos ver de acuerdo a esta presentación que estamos trabajando hoy, que la Unidad Académica San Julián tuvo que buscar un lugar donde meter a los 480 alumnos para que puedan estudiar, y consiguió la Sociedad Española. Ahora, el gimnasio de la Sociedad Española pudo conseguir. Tuvo que llevar sillas y no bancos, porque no había 480 bancos, o sea que los alumnos tan solo tenían una silla, así que si tenían que tomar nota, lo hacían sobre su falda, todos en un mismo lugar. Al docente se le dificulta poder explicar algo frente a tantos alumnos porque algunos se distraen, el otro está con el celular, el otro charla con otra gente, hay otro que tiene vergüenza de preguntar. Cuando los grupos son más pequeños, es más fácil establecer el seguimiento pedagógico de la actividad. Cuando hay masividad, se dificulta. Les pido disculpas, no me curo del resfriado. La edad de los ingresantes, acá sucede algo similar que con el periodo de expansión de la escuela secundaria. Ingresan chicos, en este caso en la universidad, que provienen directamente de la escuela secundaria, son jóvenes y se enfrentan a un nivel de aprendizaje que requiere de la formación de un oficio de estudiante diferente al construido en la escuela secundaria. Y esto va a llevar, y es lo que vamos a ver en esta investigación y seguramente en otros encuentros más, ojalá que sea con ustedes, si no lo invitaremos a participar, que una extensión de la escuela secundaria sobre los primeros años de la universidad, ¿desde qué punto? Desde la extensión de la gramática escolar de la escuela secundaria sobre la universidad. No por las autoridades de la escuela secundaria, sino por la práctica, o mejor dicho, la construcción del oficio que el estudiante ha hecho en su escuela secundaria. Eso nosotros lo podemos ver en distintas cuestiones, como por ejemplo pedir permiso para ir al baño, copiarse en los exámenes como lo hacían en la escuela secundaria, dificultades para leer textos extensos, y demás. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la construcción del oficio del estudiante universitario se va a ver desafiado por esta extensión de la escuela secundaria hacia la universidad. Bueno, y el tamaño de las instituciones, lo que veíamos recién, los espacios físicos y tecnológicos. Un dato de la Unidad Académica Caleta Olivia, por ejemplo, cuando hay muchos alumnos y no hay aulas, la respuesta institucional es, bueno, den clases híbridas, ¿no? Entonces hay una respuesta administrativa sobre una pauta pedagógica de acuerdo a el tamaño de las instituciones. Hay muchos chicos, hay pocas aulas, bueno, demos clases híbridas y ahí lo resolvemos, ¿no? Entonces plantea un desafío tecnológico también, porque la pregunta es, ¿y la conectividad de quién? ¿Con la computadora de quién? ¿Qué pasa? ¿Los chicos tienen o no computadora? ¿Es lo mismo estudiar presencial que virtual, ¿no? Entonces vamos a plantear, en relación a lo expuesto recién, 3 fases en el desarrollo. Expansión de las universidades de élite bajo la forma de universidades tradicionales, algo que vieron con el profesor Néstor. Las universidades de élite, podríamos pensarlo en nuestro país, como la de Buenos Aires, la de Córdoba, la Universidad de La Plata, que en el siglo XX se constituyen con el formato de universidad tradicional, con carreras liberales como medicina, ciencias económicas, derecho, pero que va a formar a un determinado sujeto que va a intervenir en el gobierno del país o que se va a formar para la ciencia, pero no son universidades que desarrollen propuestas para este nuevo público emergente que tenemos en este momento. Luego, la segunda fase del desarrollo es el pasaje de la universidad de élite a la universidad de masas,
que lo ubicábamos en el marco de esta exposición, en la emergencia del Estado benefactor, esta ampliación del derecho, ingresa más gente a la universidad y crece en volumen, y como dice Martin Trow, al crecer en volumen, crecen dificultades y desafíos. Y la tercera fase es la universidad, el pasaje de la universidad de masa a la universidad como bien del Estado. Podríamos identificar este punto como el último hito en el cual estamos hoy presentes, en considerar a la educación superior como un derecho que tiene que estar al resguardo del Estado y, debe ser, y es el que debe garantizarle a la comunidad a la cual gobierna su acceso. Entonces, la educación superior como un bien, fíjense, coloca al Estado en otra posición en relación a las fases anteriores. Si el Estado debe hacerse cargo de que todos deban ingresar a la universidad, que todos puedan acceder a la universidad, debe instrumentar políticas para que ello suceda. Ahora, ¿qué pasa con la universidad como bien social? Esta perspectiva con enfoque de derecho, todos los jóvenes tienen el derecho a acceder a la educación superior y el Estado es garante de ese derecho, como dije recién, y debe arbitrar todos los medios. Ahora, esto plantea una tensión entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones. Si todos tienen derecho a la educación superior, ¿cómo responder las carencias en el capital cultural de aquellos que no pueden dar cuenta de los desafíos que la universidad requiere? Es decir, ¿cómo el Estado favorece ese derecho? ¿Y por qué hay tensión entre la perspectiva de igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones? Acá lo tomamos de François Dubet. Porque la igualdad de oportunidades plantea que todos los sujetos, amén de la trayectoria forjada, amén del punto de partida en el cual ingresan al sistema educativo, tienen la misma oportunidad de estudiar en la universidad. Podemos pensar que es el modelo de la educación superior como bien social. Todos tienen la oportunidad de entrar a la universidad, porque no hay examen de ingreso, no hay cupo, hay un programa de becas, entonces todos tienen acceso. Ahora la pregunta es, ¿todos tienen acceso? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no tuvieron, por ejemplo, química en la escuela secundaria y quieren estudiar ingeniería? O quieren estudiar seguridad e higiene y tienen el primer año química y no tuvieron química en la secundaria. Ese pibe, ¿cómo hace para resolver esa carencia de conocimiento para poder acceder a su derecho? Podríamos pensar entonces que si la universidad no genera ninguna estrategia de acompañamiento para este estudiantado que no pudo forjar su capital cultural y simbólico para dar cuenta de los aprendizajes que requiere la universidad, entonces no tuvo igualdad de oportunidades. Y la igualdad de posiciones, también siguiendo a Dubet, dice que todos deberíamos llegar a la misma posición. Amén del punto de partida. Y ahí estamos igualados, dice. Si los chicos de un sector social alto y los chicos de un sector social bajo acceden al mismo plan de estudio de la misma carrera, a la misma universidad, hay una igualdad de posiciones. Y vuelve la pregunta, ¿eso es así? Terborn, un sociólogo sueco, plantea que esto marca distanciación. Esto es un mecanismo de desigualdad que plantea distanciación. ¿Qué quiere decir? En el punto de partida, podríamos pensar en igualdad de posiciones, tenemos a un sujeto A y un sujeto B. El sujeto A tiene, sus padres tienen trabajo, un trabajo que le brinda recursos económicos muy altos, viajó por el mundo, aprendió a hablar inglés, maneja computadoras y celulares desde toda su vida, ha tenido acceso a la cultura porque fue al cine, al teatro, lee, practica deportes, tuvo educación alimentaria, educación emocional, sujeto A. Sujeto B, misma línea, ¿no? Sus padres
no tuvieron trabajo continuo durante su vida. Repitió, digamos, fue una escuela, la escuela del barrio, no tuvo siempre clases, no tuvo dinero para estudiar inglés. En Caleta Olivia fue a las películas que había, a veces no había cine, a veces no había agua también. No tuvo posibilidades de viajar para conocer otros lugares, porque no tenía recurso económico para poder hacerlo. A veces hubo un tiempo en que no tuvo internet. Esos dos mismos sujetos que podían tener el mismo género y la misma edad, en la misma, sentados uno al lado del otro en un banco, en la misma aula, en la misma universidad pública. Tienen igualdad de posiciones, va a decir Huguet, pero no tuvieron igualdad de oportunidades. Por lo tanto, y acá sigo citando a Terborn, lo que hay aquí es desigualdad a partir de la aplicación de un mecanismo de distanciación. Si bien están en las mismas posiciones, uno está muy distante del otro. Y acá, la idea de logro, este estudiante logró tal cosa, este exitismo detrás del logro, va a esconder este mecanismo de desigualdad por distanciación, porque va a desconocer el punto de partida de cada uno de los sujetos que aprenden. Entonces, la educación como bien social, la universidad como bien social con enfoque de derecho, implica dar cuenta de las carencias, de la carencia en la construcción del capital cultural de todos aquellos que se ven desafiados en el ingreso a la universidad, que no lo pudieron hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace en relación a eso? Vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con la universidad moderna y refiere a la zona de pasaje entre la escuela secundaria y la universidad y la extensión de la escuela secundaria. La universidad masiva y con enfoque de derechos se inserta en un escenario de transformación de la escuela secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta escuela secundaria obligatoria sancionada en el 2006, que llevó a que el estudiantado deba cursar sí o sí la escuela, y que, bueno, no viene el caso de esta exposición, pero que cabe destacar, siguiendo Felicitas da Costa, que esta escuela secundaria obligatoria, con extensión y en extensión, no tuvo las adecuaciones necesarias para dar cuenta de este proceso de obligatoriedad. Es decir, la escuela siguió siendo la misma, cambió el diseño curricular, pero los docentes siguieron siendo los mismos, no tuvieron una formación que dé cuenta de este proceso. Los edificios escolares mantuvieron la misma estructura de siempre, las estrategias pedagógicas siguieron siendo las mismas de siempre, es decir, tanto el diseño curricular como la formación docente, como la institución, como los edificios siguieron siendo lo mismo. Lo que cambió fue que ahora es obligatoria. Entonces, esta transformación de la escuela secundaria no dio cuenta de los desafíos que implicaba esta obligatoriedad. Y en ese escenario se inserta la universidad masiva y con enfoque de derecho. Ello va a llevar a configurar una zona de pasajes, una relación entre la escuela secundaria y la universidad, que va a tener las siguientes dimensiones. Se va la expansión de la gramática escolar de la secundaria sobre los primeros años de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las lógicas propias de la escuela, la gramática quiere decir la forma en la que se da una institución, que se da la escuela secundaria. Sobre los primeros años de la universidad quiere decir que la forma de vínculos en que se establece entre el docente y el alumno, entre los alumnos entre sí, entre los alumnos y las autoridades, se va a replicar en la universidad. Ejemplo, me enojé con un profesor, primer año de universidad, me enojé con un alumno, me enojé con un profesor en la universidad y me voy a quejar con el secretario académico y lo acuso al profesor. El secretario académico me va a mirar y me va a decir, pero bueno, estoy en un escenario, yo sé que sucede en estas cosas, pero el secretario académico de la universidad
no tiene la función del vicedirector de la escuela secundaria. El secretario académico en la universidad gestiona las acciones vinculadas a los docentes y a los alumnos, en tanto diseño curricular, organización de materias, propuestas formativas, pero no trabaja lo disciplinar, porque lo disciplinar en la universidad o el establecimiento del vínculo se trabaja en pares, en grupo de pares. La universidad tiene un cogobierno entre alumnos, docentes y no docentes, que en ese seno de cogobierno se discute y regula la convivencia. Entonces yo, si acuso como alumno al docente, como lo haría en la escuela secundaria, en la universidad, estaría forzando un vínculo o forzando una función a una persona que no le compete. ¿Por qué no? Porque la universidad se construye sobre el supuesto que llegan allí sujetos autónomos que pueden dar cuenta de su formación, su gestión del conocimiento y su gestión administrativa. Autonomía no significa ser adulto, significa que yo debo gestionar mi proceso de aprendizaje de manera autónoma. Si me dice, estudie para el parcial, debo tener los materiales, debo tener organizado mi espacio de estudio, debo saber a dónde recurrir. Y a ese sujeto autónomo que uno llega, como, digamos, o ese sujeto autónomo que supone el estudiante, que supone la universidad, es forjado en la escuela secundaria y en la escuela primaria. Entonces, si hay una transformación de la escuela secundaria, podemos pensar también que hay una transformación de la transformación de la universidad en estos términos. Esto me permite avanzar sobre el segundo punto, que es configuración de un oficio de estudiante caracterizado por carencias de estrategias de lectura de textos complejos y extensos. La escuela secundaria, en esta transformación de su obligatoriedad, una de las cuestiones que se fue limitando es la lectura de libros por trabajo de manuales, muchos digitales, con contenidos recortados, con resúmenes, y en la universidad leemos libros, apuntes más extensos. Entonces, esto plantea una carencia de estrategias de lectura de este nuevo tipo de texto. Carencia de estrategias para la gestación del texto, cómo escribir un texto, me piden que haga un ensayo, ¿cómo lo hago? Carencia de conocimientos propios de las materias básicas que sostienen materias nodales de las sociales como las naturales. Por ejemplo, esto que da el ejemplo de química, pero también puedo pensar, si yo fui a una escuela donde no tuve sociología y tengo que estudiar sociología en trabajo social, voy a tener que hacer un trabajo muy fuerte para dar cuenta de ese proceso de aprendizaje porque no, tengo que reponer algo que no tuve. Ingreso temprano a la vida laboral y familiar. Ahí tempro, dicen, faltaron palabras. Ingreso temprano a la vida laboral y familiar. Son estudiantes que empiezan a construir su familia de manera muy joven. O también tenemos acá una variante de estudiantes que viven todavía con sus padres, con una lógica, con un vínculo construido con los padres que se sostiene desde la secundaria. Carencias en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para los entornos mediados por tecnología. Tener celular no implica saber ni conocer por ejemplo, en el UMPA bimodal. Si no me explicaron cómo funciona, no voy a saber cómo resolverlo. Entonces, estas dificultades que caracterizan el ingreso a la universidad va a configurar una zona de pasaje donde el oficio estudiantil va a ser el filtro o va a ser el que va a marcar la continuidad en la carrera. Quienes pueden dar cuenta de estos desafíos continúan y quienes no se ven demorados en su cursada en la universidad y en muchos casos abandonan. Un dato de la investigación que estamos llevando a cabo 2023 con el grupo que tengo el honor de conducir, hoy a junio 2023, del 100% de estudiantes inscriptos
en primer año de las carreras de la UMPA, de las materias institucionales de la UMPA, hoy ya tenemos el 40% de estudiantes de ese 100%, pero el primer día de clase ya teníamos el 30% menos. O sea, fíjense cómo se va desgranando la matrícula, ni bien empezamos a cursar en la universidad, y una de las hipótesis, uno de los puntos en el cual nosotros estamos analizando, tiene que ver justamente con estos elementos que les marco ahora. Por último, esta situación configura un ingreso a la universidad estableciendo desgranamiento temprano de la matrícula, esto que decía recién, ausencia en las mesas de exámenes. Podemos identificar que cada vez resulta más complicado que los estudiantes rindan los finales de las materias, sino que se vuelvan a inscribir a cursarlas hasta que las logren promocionar, en el caso de que las materias se promocionen, porque tienen miedo de rendir los finales. Esto lleva a una no promoción de espacios académicos, se van sumando regularidades hasta que se atoran y tienen que frenar y rendir porque si no, no pueden seguir. Y esto hace que se prolongue el egreso, como dije hace un rato, entre 10 y 15 años. Y por último, entonces, insisto nuevamente en las dificultades para la construcción de un oficio de estudiantes que dé cuenta de esta institución. Bueno, esto que he compartido con ustedes en el día de hoy forma parte de una clase preparada a partir de la investigación que venimos desarrollando con nuestro grupo de investigación y desde el Gabinete de Experiencias de Aprendizaje, Pensamiento y Habla, y pone en el centro de escena los desafíos que atraviesa la universidad moderna. Y reconocemos que estamos en un momento en el cual la universidad, como objeto, asume un enfoque de derecho y con ello atraviesa múltiples desafíos, fundamentalmente en lo que refiere a dar cuenta de aquellas trayectorias estudiantiles que no pueden avanzar sobre los desafíos que propone estudiar en la universidad. Bueno, le dejo un fuerte abrazo y espero sus preguntas ahí dentro del aula.